Nunca olvidaré la sensación de aquella noche. Apenas subí al viejo coche, sentí la mano pequeña de Emiliano cubriendo mi boca. Sus ojos, enormes y asustados, me miraban fijos mientras me susurraba con un hilo de voz. «No hables, abuelo. Nos están escuchando». Obedecí sin entender nada, pero la seriedad en su rostro me heló la sangre. Afuera, en el taller todavía encendido, reconocí las voces de Mariana, mi nuera, y de Laura, mi secretaria de toda la vida. Reían, pero no era risa de confianza, era un murmullo de conspiración. Mi nieto temblaba, y con su manita me pedía silencio, como si nuestra vida dependiera de eso. En ese momento lo supe. No era un juego de niños. Algo grave estaba ocurriendo. Algo que podía arrebatarme todo lo que había construido en décadas de esfuerzo. Manejé despacio por la carretera oscura. El motor viejo parecía quejarse, pero lo que más sonaba eran las palabras de Emiliano. «Quieren que firmes, abuelo, y después ya no vas a tener nada». No podía creerlo. Mariana era como una hija para mí. La recibí en mi casa, confié en ella, y ahora mi propio nieto me revelaba una traición que dolía más que cualquier enfermedad. Recordé a Rosa, mi esposa ya fallecida, y me pregunté qué diría si viera todo esto. El niño me apretaba la mano con tanta fuerza que parecía sostener mi corazón. En ese gesto entendí que lo que estaba en juego no eran solo papeles ni propiedades. Era mi familia, mi apellido y la inocencia de un niño que me necesitaba fuerte. Paré en una cafetería de carretera. Pedí café para mí y leche caliente para Emiliano. Él bebía a sorbos temblorosos mientras me contaba lo que había escuchado. Mamá dijo que en unos días usted ya no tendrá nada, que todo va a ser nuestro. Sentí un nudo en el estómago. Recordé las escrituras guardadas en mi cajón, los poderes que alguna vez firmé para facilitar trámites y la ingenuidad de confiar ciegamente. Ahora esas firmas podían volverse contra mí. Miré a mi nieto, con sus manitas temblando, y juré que no permitiría que lo usaran para destruir lo que tanto me costó. El silencio en la cafetería pesaba como una sentencia. Cuando Ramiro apareció en el café, mi alma respiró un poco. Viejo conocido, hombre de confianza que había trabajado conmigo en el taller, sabía de mis luchas y también de mis lealtades. No dudé en pedirle ayuda. Emiliano se abrazó a su pierna, como buscando refugio. Ramiro nos llevó a la casa de su tía Chela, un lugar humilde, pero seguro. Allí, entre olor a canela y cobijas gastadas, el niño pudo dormir por primera vez en paz. Yo aproveché para entregar a Lupita, sobrina de Ramiro, una libreta negra donde guardaba copias de escrituras y documentos importantes. Era como entregar un pedazo de mi vida, pero confié en que lo protegerían. Esa noche recé en silencio pidiendo a Dios claridad para lo que venía. Al día siguiente regresé a la notaría 42. Sabía que me estaban esperando. Sobre la mesa había papeles listos con un título que me heló: poder, generalísimo, actos de administración y dominio, irrevocable. Querían que lo firmara sin mi hijo Alejandro presente. Pregunté por él y me respondieron que estaba en Monterrey, como si hubieran planeado mi soledad. Mis manos sudaban, pero no mostré miedo. Entonces vi a Laura, mi secretaria, con los ojos vidriosos mirándome fijo. No dijo nada, pero sus labios temblaron y alcancé a leer: «Espéreme esta noche en la iglesia». Esa señal me cambió todo. Comprendí que detrás de la aparente traición había más: chantajes, amenazas. Me fui de allí sabiendo que la batalla apenas comenzaba y que no estaba tan solo como pensaba. Esa noche entré a la iglesia como quien busca un refugio. El eco de mis pasos resonaba entre las bancas vacías, y el olor a incienso me hizo recordar los días en que llevaba a mis hijos pequeños de la mano.
Allí, en un rincón, estaba Laura. Tenía el rostro cansado y los ojos rojos, como si hubiera llorado demasiado. Se acercó a mí con las manos temblorosas y susurró: «Perdóneme, don Ernesto, yo nunca quise hacerle daño». Sus palabras me helaron. Confesó que Mariana la había presionado, que la amenazaba con destruir a su familia si no colaboraba. Había preparado documentos falsos, citas falsas, todo bajo órdenes de mi nuera. El dolor me quemaba por dentro, pero también sentí una chispa de alivio. No estaba loco, la traición era real. Laura me entregó un sobre con copias de correos y grabaciones. Era la prueba que necesitaba. La guardé en el bolsillo interior de mi saco como si fuera un tesoro. Mientras salía de la iglesia miré la cruz iluminada y juré que no descansarían hasta que la verdad saliera a la luz. Regresé a casa de Chela esa misma noche. Emiliano dormía profundamente en un catre, abrazado a su osito de peluche. Me quedé un largo rato mirándolo, pensando en cómo un niño tan pequeño podía cargar con un secreto tan grande. Me acerqué y acaricié su frente. «No te preocupes, hijo, tu abuelo va a cuidar de ti». Al día siguiente, antes de que saliera el sol, me encontré con Ramiro en el patio. Le mostré el sobre que Laura me había dado. Él lo revisó con calma y asintió. «Con esto podemos demostrarlo, pero hay que ser inteligentes. Si ellos sienten que los enfrentamos, pueden hacerle daño al niño o a usted». Sus palabras me estremecieron. Nunca pensé que mi propia nuera pudiera llegar tan lejos, pero los hechos estaban ahí, claros como el amanecer que se asomaba. Decidí que ya no podía huir. Tenía que enfrentar la tormenta, pero hacerlo en el momento correcto. Pasaron 2 días de aparente calma. Yo me movía con cautela, pero dentro de mí ardía una batalla. Mariana venía a buscarme fingiendo preocupación. «Suegro, ¿dónde se había metido? Estábamos tan angustiados». Sus palabras dulces eran veneno. Yo la miraba y veía la máscara caer poco a poco, su mirada esquiva, la impaciencia en sus manos, la forma en que evitaba hablar de Emiliano, todo me confirmaba sus intenciones. Esa misma tarde, al regresar del mercado, encontré la puerta de la casa de Chela entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré deprisa y vi a Emiliano sentado, ileso, pero con la mirada asustada. «Una señora vino, abuelo. Quería llevarme, pero Ramiro no la dejó pasar». Sentí la sangre hervir. La cobardía de usar al niño como moneda me llenó de rabia. Decidí que era hora de dejar de esperar. Si quería salvar a mi nieto, tenía que destapar la verdad de una vez por todas. Esa misma noche, convoqué a Alejandro, mi hijo, que había regresado de Monterrey. Nos reunimos en el viejo taller, rodeados del olor a grasa y metal que siempre habían sido parte de nuestra vida. Le mostré el sobre con pruebas, los documentos falsos, los audios donde Mariana hablaba con frialdad de quitarme todo. Alejandro se quedó en silencio, pálido, con las manos apretadas sobre la mesa. «Papá, no lo puedo creer. ¿Mariana, la madre de mi hijo?» Su voz se quebró. Yo lo abracé, sintiendo que en ese momento era más padre que nunca. Le dije: «Hijo, a veces el enemigo no está afuera, sino en la propia mesa. Pero juntos podemos resistir». Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez en semanas sentí que no estaba solo. Ahora éramos 2 contra la mentira, y Emiliano tenía a su padre y a su abuelo de su lado. Al amanecer decidimos actuar. Alejandro habló con un abogado de confianza y le entregamos todas las pruebas. Mientras tanto, yo me quedé con Emiliano, preparando un desayuno sencillo. El niño me miraba con sus ojos llenos de inocencia y me dijo: «Abuelo, ¿ya no nos van a quitar la casa?». Me quedé mudo un momento tragando saliva. Luego sonreí y respondí:
Nadie va a quitarnos lo que es nuestro, hijo. Nadie. Esa promesa no era solo para tranquilizarlo, era un juramento que me hacía a mí mismo. El abogado nos aseguró que, con esas pruebas, podíamos detener cualquier intento de despojo. Pero lo más difícil aún estaba por venir: enfrentar cara a cara a Mariana, revelar su traición delante de todos y proteger a mi familia del veneno que ya había entrado en nuestro hogar. El reloj marcaba un nuevo día, y yo sentía que la batalla apenas comenzaba. El tercer día después de descubrirlo todo, la tensión en la casa era insoportable. Ramiro no se despegaba de la ventana, vigilando cada movimiento en la calle, mientras yo trataba de mantener la calma frente a Emiliano. El niño se mostraba fuerte, pero en sus ojos había un miedo que no debería conocer a su edad. Esa mañana llegó un sobre sin remitente, deslizado bajo la puerta. Dentro había una nota con letras recortadas de periódico. Si no firmas, el niño paga el precio. Se me heló la sangre. Apreté la hoja con tanta fuerza que se arrugó. Ramiro la leyó y frunció el ceño. Esto ya no es solo una amenaza de Mariana, don Ernesto. Aquí hay gente peligrosa detrás. Si no actuamos, vendrán por el niño. Yo lo sabía. El aire mismo parecía denso, como si la casa respirara miedo con nosotros. Esa tarde, mientras Emiliano jugaba con sus carritos en el suelo, me arrodillé a su lado y le tomé las manos. Hijo, pase lo que pase, nunca te voy a dejar solo. Tú eres mi razón de luchar. Sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero asintió con valentía. Ese gesto me dio fuerza para lo que estaba por venir. Decidimos que no podíamos seguir esperando. Alejandro, mi hijo, volvió al taller conmigo. El olor a madera quemada y hierro oxidado aún se sentía en el aire, recordándome todo lo perdido. Caminamos entre cenizas, recogiendo algunos restos de herramientas calcinadas. Alejandro se detuvo y dijo: «Papá, esto no lo podemos dejar así. Mariana no solo quiso robarle lo suyo, quiso destruir lo que construimos juntos». Lo miré y vi en sus ojos la misma rabia que me ardía en el pecho. Entonces le mostré la libreta negra que había rescatado del fuego, chamuscada en las orillas, pero intacta en su contenido. Allí estaban los nombres, las fechas y los montos de cada fraude. Aquí está nuestra arma, hijo. Con esto podemos demostrar quiénes son realmente. Él la sostuvo con reverencia, como si fuera un testamento. Ramiro, que nos había acompañado, nos advirtió: ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Cuando sepan que tenemos esto, vendrán con todo. Y tenía razón. Apenas volvimos a casa, recibí una llamada anónima. «Sabemos lo que guardas, viejo. Devuélvelo o recogerás el cuerpo del niño». Sentí que me arrancaban el alma, pero mi voz salió firme: «Nunca». Esa noche el miedo se convirtió en vigilia. Ramiro se quedó armado junto a la puerta. Alejandro dormía en el sofá abrazando la libreta como si fuera un escudo, y yo permanecí sentado en la mesa con Emiliano dormido en mis brazos. Afuera, la calle estaba inquietantemente silenciosa. Ni perros, ni autos, ni voces, solo el crujir del viento golpeando las ventanas. A medianoche escuchamos pasos. Ramiro levantó la pistola y yo contuve la respiración. Unos golpes secos resonaron en la reja. «Abra, don Ernesto, sabemos que está despierto». Era la voz de Mariana, fría, sin rastro de cariño. Me levanté despacio y respondí desde dentro: «No tengo nada que hablar contigo». Ella rió con burla. «Pues entonces despídete del niño, porque los Zúñiga no perdonan». El corazón me golpeaba en el pecho. Ramiro levantó la voz: «Si intentan entrar, aquí no saldrán vivos». Hubo silencio, luego pasos que se alejaron. Pero sabía que no era un retiro, era solo una advertencia. Cuando volví a la sala, vi a Emiliano medio despierto murmurando:
No me dejes, abuelo. Lo abracé tan fuerte que sentí crujir mis huesos. No, hijo, nunca. Al amanecer ya no había dudas. La guerra estaba declarada. Alejandro me dijo: «Papá, no podemos seguir escondiéndonos. Tenemos que ir a alguien que aún tenga poder de verdad». Pensé en Villalobos, un viejo amigo de mi difunta Rosa que ahora era comandante en la Policía Federal. No sabía si seguiría limpio, pero era nuestra última carta. Salimos los tres en el auto de Ramiro, con la libreta oculta en mi saco y Emiliano sentado en el asiento trasero, abrazando su mochila como si fuera un escudo. La ciudad parecía normal, pero cada esquina me parecía una emboscada. Al llegar a la comandancia, Villalobos nos recibió en una oficina pequeña, llena de papeles y olor a café recalentado. Se sorprendió al verme, pero cuando le mostré las pruebas, su rostro se volvió grave. «Esto no es solo un asunto familiar, Ernesto. Aquí hay crimen organizado». Revisó cada hoja, cada correo. Luego nos miró serio. «Si damos este paso, ellos se enterarán y vendrán. Con todo, ¿están dispuestos?». Lo miré a los ojos, pensé en Emiliano y respondí: «Más que dispuestos. No tenemos otra salida». Villalobos nos ayudó a clonar la información y la guardó en una bóveda especial. «Si algo les pasa, esta carpeta saldrá a la luz», nos prometió. Esa seguridad me dio un poco de alivio, pero también sabía que el peligro sería inmediato. Y no me equivoqué. Esa misma noche, mientras cenábamos en la casa de Chela, recibí otra llamada anónima. Una voz áspera susurró: «Viejo, ya no juegues. Mañana recogerás a tu nieto en pedazos». Colgué con las manos temblorosas. Emiliano me miró con miedo, como si hubiera entendido todo. «¿Era mamá?», preguntó con voz bajita. Lo abracé sin responder. Afuera, Ramiro caminaba de un lado a otro con la pistola cargada, los ojos encendidos como brasas. Sabíamos que vendrían, pero también sabíamos que ya no podíamos huir. Esa noche, mientras Emiliano dormía en mi pecho, recordé las palabras de Rosa: «La madera más dura es la que ha resistido tormentas». Y entendí que nosotros éramos esa madera. Aunque el viento rugiera y las llamas nos quisieran consumir, debíamos mantenernos firmes, porque mi nieto merecía algo más que miedo. Merecía dignidad, merecía futuro. La madrugada se hizo interminable. Cada ruido afuera parecía un presagio. Cada sombra proyectada en la pared me hacía pensar que ya habían llegado. Emiliano dormía inquieto, murmurando entre sueños, y yo acariciaba su frente como si con eso pudiera protegerlo. Ramiro, con la pistola en la mano, se asomaba a la ventana cada 5 minutos. Al amanecer, el cielo amaneció gris, pesado, como si anunciara tormenta. Villalobos me llamó temprano. «Ernesto, no se quede en casa. Se mueven rumores de que hoy van a hacer algo grande. Si puede, escóndase en el monte. Ahí es donde ellos no saben moverse». Miré a Emiliano y supe que no podíamos huir para siempre, pero también entendía que mantenerlo con vida era lo primero. Alejandro me apoyó. «Papá, vayamos. Al menos hasta que sepamos el siguiente paso». Asentí. Empacamos lo poco que teníamos: ropa, comida seca, la libreta negra, y salimos rumbo a la sierra. Durante el trayecto, la carretera parecía observarnos. Un auto negro apareció en el retrovisor, pero Ramiro supo perderlo en un camino de terracería. Emiliano se acurrucó en mis brazos. «¿Nos van a encontrar, abuelo?», preguntó. Le besé la frente. «No, hijo. Mientras respire, nadie te toca». Llegamos a la cabaña de Ramiro entrada la noche. Era un lugar humilde, de madera vieja y techo de lámina, pero nos ofrecía refugio. Encendimos una lámpara de petróleo y el resplandor cálido apenas lograba disipar la oscuridad. Emiliano se acurrucó en una cobija y aunque decía estar bien, yo sentía su cuerpecito temblar.
Alejandro, cansado, se sentó a mi lado. «Papá, ¿cómo llegamos a esto? Mariana era nuestra familia». No supe qué responder. A veces la sangre no es garantía de lealtad y las ambiciones más bajas destruyen cualquier vínculo. Ramiro inspeccionó alrededor. No podemos confiarnos. Si nos siguieron, estarán cerca. Yo lo sabía. La montaña era amplia, pero los hombres de los Zúñiga tenían recursos para rastrear hasta las sombras. Esa noche casi no dormí. Escuchaba a Emiliano respirar y recordaba a Rosa, mi difunta esposa. «Nunca pongas todo en un mismo cajón, Julián», solía decirme, y en mi mente repetía sus palabras. Había logrado guardar copias en manos de Villalobos, pero aún así el miedo me corroía. Antes de dormirme, le juré a mi nieto en silencio: «Aunque me cueste la vida, no dejaré que te arrebaten la inocencia». Al amanecer, un disparo seco retumbó en la lejanía. Todos nos levantamos de golpe. Ramiro salió a revisar y volvió pálido. «Hay huellas de botas alrededor. No dispararon al aire. Fue un aviso». Sentí que el corazón me quería escapar del pecho. Alejandro se armó con un viejo machete que encontró en la cabaña, mientras yo trataba de mantener la calma frente a Emiliano. El niño se aferraba a mi brazo, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos van a hacer daño, abuelo». Me arrodillé a su altura. «Hijo, mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar». Aunque por dentro temblaba, pronuncié esas palabras con firmeza. Ramiro nos miró serio. «No podemos esperar más. Si vienen, será guerra abierta. ¿Está listo para eso?» Lo miré a los ojos. «Toda mi vida trabajé con mis manos. Si quieren quitarnos lo poco que tenemos, tendrán que enfrentarse a mí de frente». El resto del día lo pasamos en alerta. Cada ruido en el bosque nos hacía brincar. Esa noche, al intentar dormir, soñé con Rosa. Me decía: «Resiste, Ernesto, que no se lo lleven». Desperté con lágrimas en los ojos y el alma endurecida. Esa misma tarde, un mensaje llegó al celular de Ramiro. Era un video. Cuando lo abrimos, casi se me detuvo el corazón. Aparecía Villalobos, golpeado, con la cara llena de sangre, amarrado a una silla. Una voz que reconocí como la de Mariana dijo: «Mire, suegrito, este es el destino de los que se meten donde no deben. Usted será el siguiente, y si no entrega lo que tiene, el niño lo acompañará». Emiliano alcanzó a escuchar el audio y rompió en llanto, escondiendo su rostro en mi pecho. Alejandro golpeó la mesa con furia. «Esa mujer no tiene límites». Ramiro apretó la mandíbula. «Esto ya no es solo Mariana. Esto huele a mafia, y grande». Yo lo sabía. Habíamos cruzado un punto sin retorno. Esa noche, mientras Emiliano dormía a mi lado, decidimos lo impensable: bajar al pueblo al día siguiente y enfrentarnos directamente. Teníamos las pruebas, teníamos la libreta, y si Villalobos seguía con vida, aún había esperanza de entregarle todo lo que necesitaba para hundirlos. Si no, al menos caeríamos peleando. No dormí en toda la noche, solo repetía en silencio: «Por ti, Emiliano, aunque sea el último día de mi vida, pelearé». Al amanecer preparamos el coche. Emiliano insistió en acompañarnos. «Si me quedo, me encontrarán solo». «Prefiero estar contigo, abuelo». Su voz temblaba, pero sus ojos mostraban una valentía que partía el alma. No tuve fuerzas para negarme. Ramiro revisó el motor. Alejandro guardó las pruebas en una mochila y partimos hacia el pueblo. El camino parecía interminable. A lo lejos vimos humo. Un auto ardía en medio de la carretera. Ramiro frenó en seco. Al acercarnos, reconocí la placa. Era el coche de Villalobos. El estómago se me revolvió. Entre las llamas no había cuerpo, solo un mensaje pintado en rojo sobre el asfalto. «El siguiente eres tú, Julián». Sentí que me faltaba el aire.
Emiliano me tomó la mano con fuerza buscando refugio en mí. Ramiro sacó la pistola con el rostro endurecido. Esto es una declaración de guerra. Yo miré el fuego elevarse al cielo y entendí que ya no había vuelta atrás. Si querían mi vida, tendrían que arrancarla de mis propias manos. El coche siguió avanzando en silencio. Nadie habló. Cada uno llevaba el miedo y la rabia en su interior, pero yo tenía claro mi juramento: nunca entregar a Emiliano. Entramos al pueblo con el corazón en la garganta. Las calles parecían ordinarias, pero cada mirada me taladraba. Sabía que ya éramos noticia. Ramiro estacionó en sombra y caminamos a pie hasta la vieja bodega que nos habían señalado. Desde la distancia vi 2 camionetas negras y hombres vigilando las entradas. Mi mano apretaba la carpeta con las pruebas como si fuera el único ancla del mundo. Sentía a Emiliano pegarse a mi pierna. Su respiración era un tambor pequeño. Ramiro me susurró el plan. Entramos como si fuéramos invitados. Lanzamos la carpeta al centro y luego salimos corriendo. Sonaba peligroso y precipitado, pero el tiempo no jugaba a nuestro favor. Al cruzar la puerta metálica, la bodega olía a gasolina y humedad. Focos colgaban como ojos. En medio, Mariana nos esperaba sentada con una tranquilidad que me quemaba. Detrás de ella, Marcos Zúñiga sonreía como un depredador. Cuando nos vio, soltó la orden y 2 hombres intentaron arrancarme a Emiliano. Algo en mí se liberó. El miedo se transformó en una fuerza limpia. Empujé con todo, tiré la carpeta al suelo y grité que no iba a entregar a mi nieto. El caos explotó. El ruido de disparos y gritos me llegó como una avalancha. Ramiro y yo nos cubrimos instintivamente. Las balas rebotaban en la lámina y el polvo llenó el aire. Vi a uno de los matones caer mientras la bodega se convertía en un campo de batalla. La visión de Emiliano, pegado a mi pecho, me dio claridad. No había marcha atrás. En medio del estruendo, arrojé la carpeta al pie de Mindodice. Mariana, que la viera, que supiera que sus secretos ya no podían borrarse. De pronto escuché sirenas. No eran nuestras, pero algo cambió. La policía, o la federal, agradecía a quien fuese, irrumpió con orden y violencia. Villalobos había cumplido su palabra. El lugar se llenó de agentes que comenzaron a esposar. Mariana intentó huir, pero la mano fría de la ley la sujetó. Vi su mirada dirigirse hacia mí con odio puro. Me dijo que esto no terminaría, que me destruiría aún tras las rejas. La policía trasladó a los heridos. Ramiro sangraba pero sonreía débil. Villalobos, maltrecho, me miró con ojos agotados y me susurró: «Lo logramos, viejo». Sentí que un peso enorme se me desmoronaba del pecho. Después de la redada, el pueblo cambió su ritmo. Un vendaval de periodistas y curiosos pasó por la plaza, pero también llegaron funcionarios, con gelos en las cuentas y órdenes de captura. El taller seguía hecho cenizas, pero ya no estaba solo en la derrota. La verdad había salido a luz. Los días siguientes fueron un huracán legal. La fiscalía abrió carpeta y escuché que Marcos Zúñiga y sus cómplices serían trasladados a prisión preventiva. Algunas tardes me sentaba frente a lo que quedaba del banco de trabajo y recordaba a Rosa, sus manos, su risa. Fue entonces cuando comprendí que las pérdidas materiales eran profundas, pero la reparación moral comenzaba. La gente del pueblo vino a llevarnos provisiones, a ofrecer ayuda. Algunos con vergüenza, otros con respeto. Ramiro recibió atención y su hombro sanó con el tiempo. Villalobos se recuperó en el hospital y vino a visitarnos con un abrazo que sabía a victoria y a derrota mezcladas. Lo más importante, Emiliano volvió a sonreír, aunque a veces sus sueños lo traicionaban. Yo cuidaba de él con celo nuevo. Cada noche le leía historias de Rosa y de cómo resistimos. Pasaron semanas
hasta que el ruido mediático se calmó y pudimos respirar un poco. La fiscalía me pidió mi testimonio repetidas veces. Las audiencias parecían interminables, pero ver a los culpables en el banquillo me daba algo parecido a justicia. Firmé papeles, di declaraciones, y a veces me sentía viejo en ese ritmo judicial que no entiende de fatiga. Aún así, en las noches me bastaba una cena humilde con Emiliano y una charla con Ramiro para sentir que la vida tenía sentido. Con lo que quedó de mi ahorro y con la ayuda de algunos vecinos, comencé a reconstruir poco a poco. No sería el taller de antes, pero sería uno nuestro, honesto y abierto. Enseñé al niño a lijar, a oler la madera, a sentir el latido del oficio. Su risa al ver una pieza terminada me dejó cicatrices de gratitud en el corazón. Hubo ocasiones en que pensé en Alejandro y en que su silencio dolía. Él eligió otros caminos y no volvió a aparecer hasta meses después, con ojos enrojecidos y explicaciones inútiles. Le ofrecí la mano, pero entendí que algunos puentes tardan en reconstruirse. Un año después de aquella noche que nos partió la vida, me siento en el porche con Emiliano jugando a mis pies. El taller late de nuevo. Muebles sencillos, pequeñas reparaciones y clientes que vienen por recomendación. No tengo grandes contratos, pero cada trabajo es limpio y ganado con sudor. La justicia hizo lo suyo. Hay condenas, incautaciones y el rumor de que la red de los Zúñiga perdió mucho más que dinero. Yo no volví a recuperar todo lo material, pero algo más valioso floreció: el respeto de mis nietos y la certeza de que hice lo correcto. A veces, al cerrar la puerta del taller, me detengo y pienso en Rosa. Sé que desde donde esté sonríe. Emiliano duerme ahora sobre una manta, su respiración tranquila. Le he enseñado que el valor no es la ausencia de miedo, sino caminar a pesar de él. Si alguien me pregunta si volvería a enfrentar lo que enfrenté, digo que sí, sin dudarlo, porque si hay algo que aprendí con las manos llenas de astillas y la edad en la cara, es que la dignidad pesa más que cualquier moneda y que la herencia verdadera se transmite con actos, no con títulos. Cuando cerré la puerta de la tía Chela, sentí que el aire en mis pulmones se volvía más pesado que nunca. Afuera, los pasos de esos hombres resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Me quedé un momento recargado en la madera, con las manos temblando, sabiendo que ya nada sería igual. Emiliano se aferraba a mi cintura, su pequeño cuerpo vibraba como si cada golpe en la reja se lo llevara dentro. «No tengas miedo, hijo», le susurré, aunque mi voz sonaba hueca, quebrada, más para mí que para él. Me preguntaba una y otra vez en qué momento la familia se había vuelto enemiga, cómo la sangre podía transformarse en veneno. Recordaba a Rosa, mi difunta esposa, diciéndome que lo más sagrado era proteger a los nuestros, y ahora lo único que quedaba de los nuestros era este niño inocente. No podía dejar que Mariana lo convirtiera en moneda de cambio. Miré a Ramiro, que aún sostenía el arma con los dientes apretados. «No podemos seguir aquí», dijo con voz seca. Asentí, sabiendo que tenía razón. Estábamos cercados, y cada minuto que pasaba el peligro crecía. Apreté la libreta negra contra mi pecho y juré que no me derrotarían tan fácil. Esa noche no hubo sueño en mi casa. Emiliano se acurrucó en mi regazo, sus manitas pequeñas apretando mi camisa, como si con eso pudiera impedir que desapareciera. Yo lo acariciaba, sintiendo cómo su respiración entrecortada se mezclaba con mi propio miedo. Ramiro se quedó vigilando la ventana con la pistola en la mano. Cada sombra en la calle lo ponía en alerta. Afuera, los perros ladraban sin cesar, como si presintieran la tormenta que se avecinaba. En mi mente solo había una idea. No podíamos esperar a que nos atacaran de nuevo.
Teníamos que adelantarnos. Recordé las palabras de Villalobos: si todo falla, huye al monte. Pero yo no quería huir. Huir era entregarles la ciudad, mis recuerdos, la vida de Rosa, todo lo que había construido. Me dolía el orgullo, pero más me dolía la mirada de Emiliano, un niño de 1210 años obligado a vivir como si estuviera en guerra. Lo abracé fuerte, con lágrimas que no dejaba caer. Prometí que no le pasaría nada, aunque por dentro sabía que esa promesa era tan frágil como un vidrio bajo un martillazo. A las primeras luces del amanecer ya tenía claro: íbamos a pelear, aunque el precio fuera mi vida. Al despuntar el día, decidí que necesitábamos una salida, una estrategia más allá de resistir como ratas acorraladas. Ramiro estaba de acuerdo. Si seguimos encerrados, en tarde o temprano nos van a quebrar. Lo miré fijo y le dije: necesitamos pruebas más grandes, algo que los haga caer, aunque quieran devorarnos. Pensé en la USB que Laura había mencionado, escondida en el archivo muerto del taller. Esa memoria podía ser nuestra salvación. Ramiro asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Si vamos al taller, Mariana seguro ya puso ojos allí. Puede ser una trampa. Yo lo sabía, pero también sabía que sin esa prueba, todo lo demás era palabra contra palabra. Emiliano, medio despierto, nos escuchaba en silencio. Cuando le acaricié la cabeza y le dije que se quedara con la tía Chela, negó con la cabeza y susurró: no te vayas solo, abuelo. Ese pedido me partió el alma. No podía exponerlo de nuevo, pero tampoco podía negarle la verdad. Estábamos en un juego donde hasta los niños eran piezas. Le prometí que volvería. Lo abracé tan fuerte que pensé que mis brazos podían romperlo, y entonces salimos con el corazón latiendo como tambores, rumbo al lugar donde todo podía terminar. El camino al taller fue un desfile de recuerdos dolorosos. Cada calle me hablaba de los años de esfuerzo junto a Rosa, de las risas de mis hijos cuando eran niños, de los días en que creía que todo lo que construía sería para ellos. Y ahora ese mismo camino me llevaba al corazón de la traición. Ramiro conducía el coche con los dientes apretados. No hablemos, don Julián, me dijo. Cada palabra puede ser la última antes de lo que encontremos. Asentí. Al siento llegar, la fachada del taller parecía dormida, las cortinas metálicas bajas, como si nada hubiera pasado. Pero yo conocía ese lugar como conozco las arrugas de mis manos. Algo estaba mal. El aire olía distinto, más pesado, como cuando la lluvia anuncia tormenta. Usé la vieja llave en la entrada lateral. Al abrir, un olor a aserrín viejo me golpeó, mezclado con un silencio denso. Entramos despacio, con pasos que parecían gritar en medio de la quietud. Llegué hasta el archivo muerto. Moví las cajas polvorientas, y allí estaba, un pequeño USB envuelto en cinta, tal como Laura había dicho. Lo sostuve en mi mano temblorosa, sabiendo que cargaba con el peso de mi destino. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Me agaché de golpe, escondiéndome detrás del archivador. Ramiro se tensó, con la pistola lista. La puerta de la oficina se abrió y escuché esa voz que me quemaba por dentro. Mariana. Ya le dije que hoy viene. Tiene que firmar o firmar. Murmuraba como si hablara por teléfono. Mis puños se apretaron hasta clavarme las uñas. Ella caminó por el taller con esa calma venenosa, como quien se sabe dueña de todo. Se acercó al escritorio, revisó cajones y suspiró con fastidio. Este viejo terco no entiende que su tiempo se acabó. Si Marcos no lo quita de en medio, lo hago yo misma. Sus palabras fueron cuchillos que me desgarraban. Sentí como la rabia me quemaba las venas, pero me contuve. No podía arruinarlo todo en un arranque. Ella tomó unos papeles, los guardó en su bolso y salió cerrando de golpe.
Esperé unos segundos eternos antes de respirar de nuevo. Ramiro me miró con los ojos desorbitados. ¿La tiene?, me preguntó. Le mostré el USB y asintió, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un sonido seco. Alguien cerraba la cortina principal desde afuera. Un olor extraño empezó a invadir el aire. Gasolina. Nos querían quemar vivos dentro del taller. El olor a gasolina me golpeó de inmediato, áspero y punzante, llenándome los pulmones de miedo. Ramiro me miró con los dientes apretados y entendí sin palabras: nos habían cazado. El eco de unos pasos afuera confirmaba lo que temía. Nos estaban sellando la tumba. Emiliano cruzó por mi mente como un rayo, su voz pidiendo que no lo dejara solo. «No moriré aquí», me dije con una furia que me devolvía la fuerza. Ramiro corrió hacia la ventana trasera, pero estaba asegurada con barrotes de hierro. «¡Carajo!», murmuró, golpeando con el arma sin resultado. Yo busqué a tientas en los estantes, recordando que todavía guardaba herramientas viejas. Encontré una palanca oxidada y se la entregué. «¡Usa esto!», le grité. Mientras tanto, el chisporroteo de un fósforo encendiéndose llegó desde fuera. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. «¡Muévete, Ramiro!», rugí. El calor comenzó a filtrarse cuando el primer fuego lamió la puerta. El humo negro se enroscaba como serpiente, buscando tragarnos. Tosí, tapándome la boca con el pañuelo. En ese instante comprendí que la vida es un suspiro y que si quería salvar a Emiliano, tenía que salir de allí con ese USB, aunque mis huesos ardieran en las llamas. Ramiro golpeaba con la palanca como un hombre poseído. Cada golpe retumbaba como martillazos en mi cráneo. El metal gemía, pero resistía. Yo trataba de ayudar, empujando con todas mis fuerzas, aunque mis manos temblaban como hojas en tormenta. El humo se volvía más espeso, mis ojos ardían, y apenas podía ver. Escuchaba risas afuera, carcajadas crueles que confirmaban que Mariana había ordenado el sacrificio. «Así acaba el viejo testarudo», decían. Esa frase se me clavó como hierro candente. No iba a darles ese gusto. Un último golpe de Ramiro hizo que uno de los barrotes se doblara, dejando un espacio estrecho. «¡Por aquí!», gritó. Nos arrastramos tosiendo, tragando humo, con el pecho a punto de estallar. Logré sacar el USB primero, como si fuera más valioso que mi propia carne. Luego empujé mi cuerpo, raspándome los brazos contra el hierro, hasta quedar afuera jadeando en la tierra húmeda. Ramiro salió detrás, con la cara tiznada de hollín. El taller ardía como un monstruo iluminado por el infierno. Nos escondimos entre los matorrales, escuchando cómo los hombres celebraban creyendo que habíamos quedado atrapados. Tragué saliva y juré, no solo sobreviviríamos, los haríamos pagar por cada segundo de ese fuego. Desde nuestro escondite vi cómo las llamas devoraban mi taller. Cada chispa era un recuerdo perdido. Las risas de Rosa mientras pintaba, la fachada, los primeros pasos de mis hijos corriendo entre las máquinas, las noches arreglando motores hasta que la espalda no podía más. Todo se desmoronaba frente a mis ojos. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no eran de tristeza, eran de rabia pura. Ramiro me tocó el hombro. «Don Julián, hay que movernos ya. Si nos encuentran aquí, nos rematan». Asentí, aunque me dolía dejar ese pedazo de mi vida atrás. Con el USB apretado en mi puño, corrimos entre callejones, usando la penumbra como aliada. El aire fresco me llenaba los pulmones, pero no alcanzaba a limpiar el humo que seguía ardiendo dentro de mí. Llegamos hasta un baldío y allí nos detuvimos, jadeando. Ramiro me miró serio. «Con esto podemos destapar la cloaca, pero tenemos que hacerlo bien. Si la prensa, si los jueces lo ven, Mariana no tendrá cómo defenderse». Lo miré y asentí, con el rostro endurecido por la determinación. «Entonces, Ramiro, vamos a hacerlo. Por Emiliano, por Rosa y por todos los que se creen dueños
de la vida de los demás. Decidimos refugiarnos en la vieja cabaña del monte, aquella que Rosa y yo habíamos usado cuando éramos jóvenes, buscando un poco de paz. El camino era largo y empinado, pero nos daba seguridad. Nadie imaginaría que un anciano como yo todavía pudiera escalar esas veredas. Emiliano esperaba en casa de la tía Chela, y el simple pensamiento de volver a verlo me daba fuerzas que ya no creía tener. Durante la caminata, Ramiro me preguntó en voz baja, ¿de verdad cree que podamos ganar? Lo miré con una sonrisa amarga. No sé si ganaremos, hijo, pero lo que sí sé es que no podemos rendirnos. Si lo hacemos, ellos ya habrán vencido. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre derramada. Era como un mal presagio, pero también una advertencia. Cada minuto contaba. Al llegar a la cabaña, me desplomé en la silla de madera, cansado, pero con la mirada fija en el USB. Era pequeño, insignificante en apariencia, pero dentro llevaba la ruina de Mariana y de todos sus aliados. Lo coloqué sobre la mesa como si fuera un relicario. Ese pedazo de plástico era mi última bala en esta guerra. Ramiro encendió un viejo generador y la cabaña se iluminó tenuemente. Conectamos una laptop polvorienta y con dedos temblorosos introduje el USB. La pantalla tardó en encender, y ese instante se sintió como la eternidad misma. Finalmente, aparecieron carpetas con nombres en clave, contratos, transferencias, fotografías. Mis ojos se abrieron de par en par. Ahí estaba todo: sobornos a funcionarios, pagos ilegales, incluso grabaciones de reuniones secretas donde se mencionaba a Mariana y a Marcos como cerebros de la operación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era más grande de lo que había imaginado. Ramiro silbó bajo, sorprendido. Con esto, don Julián, ni el mismo gobernador los salva. Yo asentí, aunque sabía que un enemigo poderoso no se derrumba fácilmente. Teníamos las pruebas, sí, pero también teníamos sus ojos puestos en nosotros, esperando el menor descuido para destruirnos. Cerré la laptop con decisión. Esto lo vamos a usar, pero en el momento exacto, no antes, no después, cuando el golpe sea certero y no puedan levantarse. Ramiro me miró con respeto, como quien ve a un viejo que aún guarda guerra en las venas. Yo apreté el USB en mi puño y me prometí: Emiliano vivirá en un mundo sin esas sombras. Esa noche planificamos con calma quirúrgica. Sabíamos que la impulsividad nos podía costar la vida. Por eso, trazamos pasos fríos, como si estuviéramos preparando una obra. Primero, duplicar y dispersar las pruebas. Hicimos varias copias del USB y de las impresiones. Una carpeta puse en la mochila de Ramiro, otra la escondí dentro del doble fondo de mi vieja caja de herramientas, y una tercera la mandamos por correo certificado a un amigo de confianza en la capital, con instrucciones de no abrirla hasta aviso. Segundo, contactos. Ramiro llamó a un periodista distinto al de Hernández. Alguien independiente, con más alcance, y concertamos una reunión con la condición de exclusividad. Tercero, protección. Habíamos pedido a Villalobos una patrulla encubierta que nos acompañara cuando fuéramos a hacer las entregas, y nos coordinamos con 2 agentes de confianza que no estaban en nómina de nadie. Finalmente, establecimos horarios y códigos. Si yo enviaba un SMS con la palabra madera, significaba que todo seguía en pie. Si enviaba humo, que había peligro inminente y debían activar el plan de extracción. Dormí poco, pero una claridad nueva me recorría. Ya no huía, era quien jugaba las piezas. A la mañana siguiente me afeité despacio, como quien se prepara para un acto solemne. Llevaba la camisa de siempre, esa que me hacía sentir fuerte, y me colgué la libreta negra al pecho como talismán. Ramiro y yo fuimos al pueblo a la casa de Hernández para hacerle llegar una copia más de las pruebas y medir su reacción. Caminamos entre miradas.
Algunos vecinos nos saludaban con la cabeza baja, otros con admiración contenida. En la redacción, Hernández nos recibió con el ceño fruncido, pero al ver los documentos, su rostro cambió a uno de gravedad profunda. Si esto sale, no será solo un escándalo local. Puede volar cabezas, murmuró. Le dimos condiciones, publicación coordinada con la Fiscalía y con un noticiero nacional para que fuera imposible que lo soltaran con un simple pago. Hernández asintió y pidió tiempo para verificar. Mientras esperábamos su respuesta, me vino a la mente Rosa y la manera en que me miraba cuando tomaba decisiones importantes, con la mezcla justa de fe y exigencia que me impulsaba a no abandonar nunca. Me juré frente a su recuerdo que no permitiría que la memoria de nuestro trabajo quedara arrumbada por la codicia de quienes vendían sangre por dinero. Los días siguientes fueron un ir y venir de cautela. Organizamos citas, reuniones breves en lugares distintos, siempre con el corazón encogido por la posibilidad de una traición. Laura, por su parte, se convirtió en un aliado silencioso. La citábamos a escondidas y ella nos entregaba pequeñas pruebas, correos electrónicos, facturas escaneadas, mensajes de voz que demostraban la maniobra de Mariana y sus cómplices. Cada documento era como una llave que abría otra puerta. Un día, mientras revisábamos un archivo en la cabaña, llegó una carta anónima con una sola línea. «Dejen eso o los que aman pagarán». Mi estómago se volcó. Por primera vez sentí el peso real del riesgo. No era solo mi vida, era la de Emiliano, Ramiro, Laura y hasta la de mis amigos que nos apoyaban. Llamé a Villalobos y le pedí reforzar la vigilancia, pero también comprendí que la exposición pública era nuestra mejor defensa. La luz es enemiga de la corrupción. Entonces decidimos acelerar la coordinación con la Fiscalía y con Hernández. Si nos movíamos con velocidad y precisión, podríamos inmovilizar a los Zúñiga antes de que ellos destruyeran nuestras pruebas o nuestras vidas. La víspera de la 500 entrega fue la más larga. No dormí apenas, repasando mentalmente la logística, rutas, teléfonos de emergencia, puntos de encuentro. Preparé una carta para mis hijos, no para reproches, sino para explicar por qué había tomado la decisión de enfrentar aquello, y la guardé en la bolsa junto al USB. Ramiro me miró con la seriedad de quien sabe que cualquier paso en falso podría ser fatal. «Si algo pasa, lleva a Emiliano lejos, hacia el norte», me dijo. «No me iré sin ti», respondí, pero entendí su advertencia. Hay momentos en que la prudencia exige separarse. A primera hora, Hernández confirmó que tenía la garantía de publicar en cadena con el noticiero si la Fiscalía actuaba. Villalobos tenía ya una orden que se firmaría en el instante de la detención, y los agentes encubiertos se posicionaron. Nos encontramos en la plaza principal del pueblo, con la carpeta sellada en mi mochila y el alma en un hilo. Miré a Emiliano en la ventana de la tía Chela, lo vi jugar ajeno a todo y supe que la batalla no era por mí, era por él y por la dignidad que le quería legar. Salimos con paso firme, como dos hombres que aceptan su destino. La operación se ejecutó con frialdad y sincronía. Hernández publicó la historia en bloque y al mismo tiempo la Fiscalía ejecutó órdenes de captura contra 10 personas vinculadas. Mariana, Marcos y varios prestanombres. Las noticias estallaron como bombas. El pueblo no cabía en sí. La Policía Federal, junto con agentes locales honestos, irrumpió en 1900 en domicilios y oficinas. Vi por la pantalla de un televisor portátil cómo los rostros de mis enemigos se transformaban del arrojo a la incredulidad. Mariana intentó huir, pero fue detenida antes de llegar a la carretera. Marcos fue acorralado en una bodega. Sus hombres fueron aprehendidos. Yo lloré. Lágrimas calladas, de esas que abren heridas y las curan,
al ver que la ley, al menos por un momento, era más rápida que el dinero. Villalobos nos llamó desde su ambulancia. Lo logramos, viejo. Aún quedaban batallas, juicios, recuperaciones, desfiles de testigos y abogados, pero la estructura criminal se había tambaleado. Sentí un alivio inmenso y, sobre todo, gratitud. No por mí, sino por Emiliano, que ahora podría crecer sin la sombra de esos hombres. Cerré los ojos y pensé en Rosa. Imaginé que desde algún lugar me sonreía orgullosa. Cuando mi nieto me dijo aquellas palabras con sus manitas temblando, sentí que mi corazón se detenía. «No hables, abuelo. Nos están oyendo», repetía con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Yo traté de sonreír para tranquilizarlo, pero por dentro estaba hecho pedazos. ¿Qué podía estar escuchando un niño tan pequeño para llenarse de tanto miedo? Miré alrededor de la sala. Solo estábamos él y yo, sentados a la mesa, con el viejo mantel bordado de su abuela. La luz de la lámpara parpadeaba débilmente, proyectando sombras largas en las paredes. Sentí que la casa se cerraba sobre nosotros, como si alguien realmente estuviera escondido, vigilando cada palabra que pronunciábamos. Le tomé las manos al niño y se las apreté con fuerza. «Aquí estoy, hijo. Tu abuelo nunca te dejará solo», le susurré con voz firme, aunque por dentro me temblara todo el cuerpo. En ese instante juré que descubriría qué era lo que lo atormentaba, aunque me costara lo poco de vida que aún me quedaba. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama escuchando cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra las ventanas. Recordaba el rostro de mi nieto pálido, aterrado, con esas palabras clavadas en mis oídos. «Nos están oyendo». ¿Quién nos oía? ¿Por qué lo decía con tanta seguridad? Me levanté y caminé despacio por la casa, apoyándome en mi bastón. Los retratos antiguos de la familia parecían observarme desde las paredes, como si guardaran un secreto que yo aún no conocía. Abrí la puerta del cuarto del niño. Dormía agitado, murmurando en sueños, con el ceño fruncido. Me acerqué y le acaricié el cabello, tratando de darle paz. «Tranquilo, pequeño, tu abuelo te cuida», susurré, pero en el fondo sabía que mis palabras eran apenas un remiendo frente a algo mucho más grande. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo o alguien estaba sembrando miedo en mi casa, y yo debía enfrentarlo antes de que destrozara la inocencia de mi nieto. A la mañana siguiente, preparé café de olla, como me enseñó mi difunta esposa. El aroma llenó la cocina, pero no logró borrar la inquietud que me pesaba en el pecho. Cuando mi nieto bajó las escaleras, lo vi ojeroso como si no hubiera descansado nada. Le serví un vaso de leche y un pan dulce, pero apenas lo tocó. «Abuelo, ellos hablan por la noche», me dijo en voz baja, casi como un secreto. Me quedé helado. No era un juego de niños, no era imaginación pasajera. Él estaba convencido de que había voces, presencias, vigilando. Lo abracé fuerte y le prometí que no lo dejaría solo, que descubriríamos la verdad juntos. Mientras lo tenía entre mis brazos, me invadió una mezcla de rabia y dolor. Rabia porque alguien o algo estaba atemorizando al niño que más amaba. Dolor porque yo, un viejo cansado, no sabía si tendría la fuerza suficiente para protegerlo. Sin embargo, juré que lo intentaría hasta el último aliento. Ese mismo día decidí hablar con mi hija, la madre del niño. Me miró con cansancio, pensando que tal vez exagerábamos. «Papá, los niños imaginan cosas», dijo mientras ordenaba la mesa. Pero yo insistí, con la voz firme y los ojos clavados en los suyos. «Este no es un invento, hija. Tu hijo tiene miedo de verdad. Dice que nos escuchan, que hablan por la noche». Ella suspiró y bajó la mirada, como si en el fondo supiera algo que no quería confesar.
Esa reacción me encendió todas las alarmas. ¿Acaso ya había notado cosas extrañas en la casa? ¿O tal vez guardaba un secreto que no quería compartir conmigo? Le tomé la mano y se la apreté con fuerza. Si sabes algo, por favor, dime la verdad. Mi nieto está asustado y yo no voy a permitir que viva con ese terror. Ella apartó la mano lentamente y se limitó a decir: «Papá, mejor no hables más de eso delante del niño». Sus palabras fueron como un cuchillo. Esa respuesta me dejó más intranquilo que nunca. ¿Por qué me pedía silencio? ¿A qué le temía? Esa noche volví a quedarme despierto, sentado en la vieja mecedora del salón, con una manta sobre las piernas. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas contra las ventanas. De pronto escuché un murmullo, como voces lejanas que se colaban entre las paredes. Me incorporé de golpe con el corazón martillando. Caminé hacia el pasillo, siguiendo ese sonido apenas audible. Cada paso resonaba en el suelo de madera, y mi bastón parecía golpear más fuerte que nunca. Al llegar frente al cuarto del niño me detuve. El murmullo cesó, pero sentí un frío extraño, como si alguien me observara desde la oscuridad. Abrí la puerta con cuidado. Mi nieto dormía inquieto, sudando, murmurando algo entre sueños. Me acerqué y escuché sus labios decir: «Abuelo, no hables, ellos están aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo entero. No pude dormir más. Me quedé junto a la cama de mi nieto, sentado en silencio como un guardián cansado pero decidido. Cada tanto él murmuraba entre sueños, repitiendo las mismas palabras: «Nos escuchan, abuelo, no hables». Yo lo acariciaba con ternura, pero por dentro hervía de impotencia. ¿Cómo podía un niño cargar con semejante miedo? Recordé mis propios años de infancia, cuando me escondía bajo las sábanas para escapar de los gritos de mi padre. Juré entonces que mi nieto nunca estaría solo en la oscuridad, aunque me costara la vida. La madrugada avanzó lenta, con el tic-tac del reloj marcando cada segundo, como un martillo en mi cabeza. Al amanecer, decidí enfrentar las sombras que nos acosaban. Fui al patio trasero con una linterna en la mano. El frío me calaba los huesos, pero seguí adelante. Revisé cada rincón, cada pared húmeda, cada árbol que crujía con el viento. Nada. Solo silencio y mi respiración entrecortada. Pero al regresar a la casa, escuché claramente un golpe en la cocina, como si alguien hubiera tirado un vaso al suelo. Corrí lo más rápido que me permitieron mis piernas cansadas, y lo que vi me heló el alma. Los frascos de especias estaban esparcidos por el piso, aunque yo mismo los había dejado cerrados la noche anterior. El niño bajó en ese momento, descalzo y temblando. «Te lo dije, abuelo», murmuró con la voz quebrada. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo su corazón latía contra el mío. Traté de calmarlo, pero la verdad es que yo mismo estaba aterrado. ¿Qué fuerza extraña movía las cosas en mi cocina? ¿Qué voces lo visitaban por la noche? No podía encontrar respuestas. Solo tenía claro una cosa: debía ser su escudo, su refugio. «Mira, hijo, mientras yo esté aquí, nadie te hará daño», le prometí, aunque mis palabras fueran apenas un susurro contra lo desconocido. Esa tarde, mi hija regresó del trabajo y encontró la casa revuelta. Le mostré los frascos en el suelo y le conté todo. Ella palideció. Por primera vez no me contradijo. Se sentó en silencio, con la mirada perdida. «Papá», dijo finalmente, «yo también los he escuchado». Sentí que el aire se volvía más pesado. No era imaginación del niño ni delirios de viejo. Algo real nos estaba acechando. Me miró con lágrimas en los ojos. «Prométeme que no hablarás más de esto delante de él». Pero yo ya no podía callar. El silencio era lo que estaba enfermando a mi nieto. Esa noche reuní el poco valor que me quedaba. Encendí todas las luces de la casa y me senté en la mesa del comedor con mi nieto a mi lado.
Escúchenme bien, dije en voz alta, aunque me temblara la voz. Este niño no les pertenece. Yo soy su abuelo, y mientras yo respire, nadie lo tocará. El silencio fue absoluto, tan pesado que dolía. Mi nieto me tomó la mano con fuerza y me miró con los ojos brillantes. «Gracias, abuelo», susurró. No sé si las sombras se marcharon o si solo se ocultaron, pero aquella noche comprendí algo. Lo importante no era vencer al miedo, sino enseñarle a mi nieto que nunca estaría solo. Y mientras yo viva, esa será mi promesa eterna.